Muy buenas noches, ¿cómo han estado? Espero que excelentemente bien. Hoy otro día de asamblea, otro día en que la comunidad Chequina virtual. Estamos aquí precisamente para compartir otro tema más de los tantos que el Señor nos regala para seguir creciendo como personas, creciendo como familia, especialmente creciendo en el amor de Dios. Este día es maravilloso como todos los santos días y precisamente por ser tan hermoso, tan maravilloso, hay que darle gracias primero que todo a nuestro Padre Dios. Entonces vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento, por permitirnos esta reunión contigo, Señor. Mientras estamos aquí, Señor, te pedimos que tú te encargues de nuestros asuntos. Te pedimos que tú te encargues de nuestra familia. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor misericordioso, realmente tocando nuestro corazón, enseñándonos tu palabra, enseñándonos de ti, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo venga para que sea quien nos revele tu poderosísima palabra, para que esa palabra la entendamos, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor. Amado Rey, nuestro Señor Jesucristo, ven tú, limpia nuestra mente y nuestro corazón para que realmente seamos ese terreno abonado donde la palabra de nuestro Padre eterno se siembre, para que dé fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Y que de verdad ese fruto en nuestra vida traiga luz a nuestros hogares, traiga luz a nuestra vida, traiga luz al sitio donde tú nos lleves. Gracias, Padre Santo, te ponemos en tus manos a toda nuestra familia. Pon cerco de ángeles celestiales que batallen y nos defiendan a todos nosotros. Guárdanos de todas las situaciones que se puedan estar dando a nivel social. Que aquellos familiares que están fuera de casa pronto lleguen a casa, Señor, a descansar tranquilamente. Y que si tenemos esos afanes del mundo, Señor, traigas tus respuestas. Gracias, Padre Santo, por este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Rafa, hoy tenemos un súper tema, un súper maravilloso tema que vamos a basar precisamente en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 27 al 38. ¿Sí? 27 al 38, que fácilmente nos está diciendo lo siguiente, para que lo tengamos presente. Dice lo siguiente: pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a aquellos a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra, y si también te quita la capa, déjale que lleve también su camisa. A cualquiera que te pide algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás, como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, y también es bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces hoy tenemos un tema muy espectacular. ¿Y saben por qué? Porque este tema se llama Ustedes que me escuchan. Ustedes que me escuchan. Y yo quedé asombrada con ese primer momento de cuando empieza la escritura, y es ustedes que me escuchan. Y yo decía,
Dios mío, ¿realmente nosotros escuchamos o nosotros oímos? Porque yo sé que muchísimos de nosotros a veces escuchamos el Evangelio, escuchamos entre comillas el Evangelio. A veces nosotros vemos que estamos haciendo muchas cosas, ponemos la emisora o el audio o el internet, lo que sea, y se supone estamos escuchando, pero no, escuchar requiere unas situaciones específicas. Y vamos a ver qué situaciones específicas dice escuchar. Escuchar nos habla de lo siguiente. ¿Qué es escuchar? Escuchar es prestar atención a lo que uno oye, hacer caso de un consejo o aviso. Y saber escuchar implica tener empatía hacia nuestro interlocutor, dejarle hablar sin interrupciones, manejar momentos de silencio y hacer preguntas pertinentes. Además de eso es centrar toda nuestra atención en lo que nos están diciendo. Entonces, de acuerdo con esas definiciones que las podemos conseguir en cualquier lado, ¿sí? ¿Realmente nosotros estamos escuchando a Dios? ¿Realmente nosotros le prestamos la atención a Dios? ¿Realmente nosotros estamos guardando silencio para reflexionar sobre aquello que Dios nos está diciendo? Porque lo que hoy nos dice la palabra, nos dice cosas muy claras, tremendamente claras, que necesitamos nosotros reflexionar. Porque lo que nos dice al finalizar del texto es como lo que en la realidad vamos a hacer si cumplimos lo que Él nos está diciendo. Pero, ¿qué nos está diciendo la palabra? Vamos a hacer ese pequeño ejercicio de escucha. Ese pequeño ejercicio donde realmente vamos a prestar atención. Vamos a centrar nuestra atención en lo que Dios nos está diciendo. Porque a veces escuchamos la palabra de todos los días, hacemos nuestro estudio, pero es como en un afán, en una carrera, y la realidad no estamos prestando la atención. Entonces vamos a darnos esa oportunidad. Vamos a analizar el primer momento de Lucas 6, del 27 al 31. Dice lo siguiente: amen a sus enemigos. Escuchen eso, escuchen. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los insultan. Dice, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también su camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Reflexionemos un momentico, escuchemos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros realmente hagamos allí? Porque Él nos está diciendo cosas muy claras. ¿Cuál sería la escucha que nosotros tendríamos allí? ¿Tú qué piensas, mi amor? Tiene que ver todo con lo que se ha venido hablando de la misericordia y el hecho de, independientemente, es que somos unos hijos de Dios y tenemos que comportarnos como tal. Y tenemos que agudizar bastante ese actuar. El Señor bien desde el principio nos dice, ustedes que escuchen. O sea, nos está diciendo que nosotros ya escuchamos, ¿no? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es lo que le sale por una oreja y le entra por una oreja y le sale por otra. Eso es oír. Sí, oímos muchos ruidos, pero escuchar demanda incluso un acto, como bien tú decías, demanda un acto de empatía. Y empatía significa amor, es un acto de amor. Empatía es ponerme en el papel del otro. Empatía es no ser simpático, simpático el que hace reír al otro. La empatía demanda un acto de amor. Y para poder escuchar se demanda un acto de amor. Y todo lo que el Señor nos está diciendo, para poderlo entender, lo podemos entender fácilmente, pero llevarlo a la práctica es complejísimo. Sí, porque ahí es donde viene el punto. Yo lo puedo entender,
pero me cuesta. ¿Cómo así que darle la cachetada? Me dan una cachetada y tengo que poner la otra para que me peguen. O que si me roban algo, entonces yo tengo que dejarlo. O si yo presto, entonces doy como si lo estuviera regalando. Entonces, una cosa es lo que piensa el mundo y otra lo que piensa Dios, ¿no es cierto? Entonces, bien lo decía cuando San Francisco de Asís se acerca a hacer su congregación, siente ese llamado al Señor y se va todo humilde, todo pordiosero. Y pues lo criticaron, ¿no? Con toda la pompa que había en Roma en ese momento, pues él llegó todo humilde, todo pordiosero, pues nadie lo quería recibir. Y Inocencio III, que fue el papa del momento, sintió en un sueño, vio a un mendigo sosteniendo la columna fundamental de la iglesia. ¿Y por qué? Porque él hacía esto. Entonces él lo único que pedía a San Francisco era algo muy complejo, y es llevar el evangelio tal cual. Dijo, yo quiero con mis hermanos de comunidad llevar el evangelio tal cual, como lo dice, así como lo dice. Entonces se generó una polémica muy alta, muy grande, porque le dijeron eso es imposible, eso no se puede hacer, eso es difícil llevarlo. Tenemos que tener, ¿cómo se dice? Como la clave de los tiempos modernos, así es como se dice. Tener esa clave, hablar en clave de amor, en clave de fe, en clave, así la palabra me llama la atención cuando se habla tanto de la clave contemporánea, ¿sí? Y el evangelio se vuelve entonces complejo. Y cuando mi Jesús estaba hablando con los fariseos, muchos se fueron cuando él estaba hablando del matrimonio, que realmente la separación no era de Dios, no era de él, eso era de Moisés, y habla de eso, entonces es imposible casarse. Y entonces aquí volvemos a lo mismo, y Jesús dijo, si quieren váyanse, y se fueron muchísimos. ¿Y ustedes no se van a ir? Le dijo a sus discípulos, si quieren váyanse. Qué curioso, mi Jesús habla, dice las cosas, pero para el que tenga oídos, que escuche, el que quiera escuchar. Entonces no es nada fácil. Y Pablo salió con una máxima, Pedro salió con una máxima que dijo, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a dónde más vamos a recurrir? Cuando él dice, si tú tienes una mejilla y te dan una bofetada, coloca la otra. Si te roban, pues si alguien te presta, si tú le pides prestado algo, si te piden prestado algo, pues dalo, como si estuviera regalándolo. Y si alguien te pide algo, pues da además. Si te maldicen, pues bendice. O sea, estamos hablando del amor pleno, perfecto, puro, que no se puede cumplir. Entonces mi Jesús dijo, pues vete. Así de sencillo, y no eres capaz de cumplirlo. Pero es que eso es imposible, para Dios nada es imposible. Eso quiere decir que si yo estoy en Dios, abandonado en la presencia del Señor, perfectamente eso, lo que nosotros humanamente vemos como imposible, para Dios es posible. ¿Y cómo se hace? Ni idea. ¿Sí? Que cómo voy a ser misericordioso cuando me abandono, Él empieza a actuar en mi corazón. Pero cuando me quedo apegado al mundo, pues no voy a dejar que esto se haga vida. ¿Cómo así que darle a esa persona que uno ve que es una persona que a uno la atormenta y le hace tanto daño? Entonces, ¿cómo así yo puedo vivir con esa persona tan compleja en mi vida? ¿Cómo? Entonces, vive el Evangelio, empieza a hacer que el Evangelio se haga vida en ti, que ese Evangelio penetre hasta lo más profundo de tu corazón, que llegue hasta lo más íntimo de tu corazón, como dice la palabra, hasta los tuétanos, ¿sí? Que llegue. Y para llegar tienes tú que estudiarla, enamorarte y empezar a creer que esa palabra es real, ¿sí? Pero no por aguante, no porque me tocó aguantar, no porque es que mi Señor dijo que, no, eso no es así. Es cuando te abandonas plenamente. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de abandono, y ahora estamos hablando de desapropiación. Entonces, ¿cómo no pelear? Sí, claro, yo agacho la cabeza, pero por dentro, y ojalá espere que me pase y no sé qué. Entonces viene como el resentimiento. El silencio humano es diferente al silencio espiritual. Y esto lo que el Señor está diciendo es, escucha tú que tienes oídos, porque no todos tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios. Y mira, Rafa, que lo que tú estás diciendo allí, el ejemplo que tú colocas allí de San Francisco de Asís, sí que es importante, porque una de las cosas importantísimas que hizo San Francisco de Asís precisamente fue esa desapropiación de todo lo carnal. Y la primera parte que el Señor nos dice es precisamente, soltemos toda esa parte que nos duele del plano humano, del plano material, del plano carnal. Eso es lo que nos está diciendo en este primer momento. O sea, nosotros no tenemos por qué entrar a pelear por lo que se va a quedar. O sea, si nosotros nos llegásemos a fallecer en este momento, si nos vamos a ir porque el Señor nos está llamando ya,
¿qué de tantas cosas nos vamos a llevar? Realmente, o sea, si alguien te está haciendo daño, suelta eso. O sea, dime en qué parte te vas a llevar eso, en qué bolso te vas a llevar eso, en qué cartera, en qué morral, en qué back te vas a llevar eso. Dime en qué parte. O sea, si te está quitando algo, pues hay algo que solamente suéltalo, no te quedes apegada a esas cosas. Y eso es lo que el primer punto del Señor hoy nos está diciendo. O sea, si nosotros vamos realmente a hacer este proceso, no hay que pelear por lo que es material, por lo que es humano y por lo que es carnal. Es el primer momento de saber escuchar a Dios. Jesús nos está diciendo algo y nos está diciendo, si tú estás realmente escuchándome, me estás escuchando, no te apegues a lo material. O sea, apegarte a una persona es material. Apegarte a las cosas que tocamos, que vemos, que olemos, eso es material. Ay, no, que es que me hizo esto, me hizo aquello, eso es humano. Eso nosotros no debemos pelear por eso. Si nosotros partimos de ese primer momento, ya estamos ganando algo. Pero el Señor no se queda en este texto bíblico, no se queda solamente allí. El Señor nos va a llevar a otro momento importante y vamos a leerlo desde el versículo 32 al 34 y dice, oigamos, escuchemos la palabra de Dios y dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, si ustedes solo aman a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así, ellos también aman a los que los aman. Dice, y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y dice, y si dan prestado a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos escuchando de ese mensaje? O sea, el Señor aquí nos está diciendo una actitud, ¿sí? Una forma como nosotros estamos actuando, como nosotros estamos respondiendo en nuestras relaciones con las demás personas. Pero, ¿qué estamos escuchando? Porque el Señor nos está diciendo, a ustedes que me escuchan. Entonces, ¿realmente estamos escuchando? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Sí? O sea, ¿qué estamos escuchando de Dios? ¿Y tú qué crees, amor? Te voy a contar una historia con lo que yo creo. Una historia que en algún momento la leí que me pareció espectacular y tiene que ver con esto. ¿Sí? Y ya en algún momento la he contado, pero no importa repetirla porque a veces nos olvida. Entonces llega el hombre y le da a unos mendigos de comer. Él siempre hace una fiesta espectacular. Hace un buffet hermosísimo, una cena tremenda. Entonces va a la calle y empieza a buscar mendigos. Entonces selecciona 2, 3 mendigos y le hace una cena espectacular, una cena, un buffet riquísimo. Entonces, y preciso le tocó esa noche a un mendigo muy particular. Un mendigo que llevaba más o menos unos 7 años renegando de Dios. Dios no existe, Dios es mentiroso, ustedes son unos religiosos, unos fanáticos, eso es mentira en él. Y le preguntaban a ese mendigo por qué, ¿sí? Porque es que él fue el causante de mi desgracia, porque por él yo perdí todo, mi empresa, mi familia, mi esposa era una consagrada beata al Dios, y entonces yo la perdí, fue por ella. Porque ella si se hubiese dedicado a ayudarme en mi trabajo yo no hubiera fracasado. Bueno, argumentado en el mundo. Y entonces, ¿qué sucedía? Que él renegaba de Dios, le decía hasta groserías a mi Señor, ¿sí? A mi papá Dios. Y preciso le tocó a este hombre bueno, a este hombre devoto, a este hombre que aparentemente escuchaba, ¿sí? Y que hacía obras de caridad, le tocó el día invitar a este hombre y él no sabía cómo era el mendigo ni lo que él tenía.
¿sí? 7 años en la calle renegando de Dios. Lo invitó. Y entonces ya estaban a punto de cenar, se sentaron, todos estaban felices, los 2 o 3 mendigos también que estaban allí, y el anfitrión, ¿no? Feliz ese anfitrión haciendo una obra de caridad, estoy haciéndole, dando de comer al hambriento, se ufanaba eso, sentía que orgullo, sacaba pecho de pavo real. Y sucedió algo curioso, ya cuando iban a comer, dijo, no, deténgase, detente ventarrón, espera un momentico. Y todos se quedaron sorprendidos, ¿y qué quieres? Dijo, vamos a orar. Entonces, sobre todo, ese mendigo que renegaba de Dios se quedó, abrió los ojos como platos, ¿sí? Y dijo, ¿what? Perdón. ¿Qué? No, es que estaba aprendiendo inglés. Es la única palabra que me hace. Dijo, ¿qué? Dijo, vamos a orar, porque le vamos a dar gracias a Dios por este manjar que nos da, porque Él es, claro, el súper espiritual, ¿no? Él es el que nos dio esto. Entonces dijo, ¿usted qué vamos a orar? ¿De quién? ¿A quién? Dios no existe. ¿Usted para qué me trajo aquí? Me vino aquí a ofenderme. Dios es un mentiroso. Y empezó a hablarle toda cantidad de pestes que él siempre hablaba. ¿Cómo se puso el hiper mega play espectacularmente bendecido anfitrión? Pues molesto. Y entró como esos guerreros de romanos, con la batalla y con las palabras, dijo, usted se me va de aquí, usted cómo se le ocurre ofenderme a Dios, que Él es el que nos dio estos manjares, y lo sacó corriendo de allí de la casa. Fue tan particular que cuando lo saca, sí, el hombre, pues mendigo, ¿qué hizo? Reafirmar más, sí se da cuenta, esos que se creen religiosos, y mire cómo se ponen, y mire que no sé qué, si Dios no existe, y no sé qué, más reafirmó su falta, sí, claro, su falta de fe y su falta de creencia en Dios. Y el super mega play espiritual, pues se sintió muy bien porque sintió que había defendido a Dios. Terminó la cena con los otros más, y por la noche estaba feliz como una lombriz, y se fue a orar con Dios, y a mi Jesús se arrodilló sus oraciones de la noche y le dijo, Dios mío, estoy realmente muy feliz porque hoy te pude defender. Vino un hombre renegando de ti, lo saqué en pellones para que supiera realmente cuál era la palabra viva, y lo saqué. Y entonces el Señor hace silencio, sus silencios hermosos, y dijo, ¿por qué no me hablas, Señor? Háblame en tu palabra. Y entonces el Señor le habló muy claro al oído. Le dijo, ¿cuánto tú me llevas amándome? Dijo, ya llevo más o menos unos 10 a 15 años amándote y sirviéndote a ti, y te amo profundamente, ¿sí? ¿Tú te imaginas que él lleva renegando de mí, ese mendigo, lleva renegando de mí 7 años, y yo nunca lo he sacado de mi corazón? Nunca. Y tú lo tuviste 5 minutos en tu casa y lo sacaste de tu casa. Tremendo. Aquí es donde dice uno cómo sí va a ser caritativo y bondadoso y espiritual. Uno cómo realmente sí es capaz uno de tolerar a aquella persona que para nosotros es diferente. Uno cómo poder hacer realmente para poder tener esa comprensión de esa persona que a nosotros nos hace daño. ¿Qué mérito tiene si yo le doy de comer a alguien que es mi hermano? Pues en última mi hermano me va a invitar a otro convite más rico, ¿sí? Para tratar de suplir lo que él me dio. Pero si le damos a alguien que no tiene, eso sí es un mérito. Si le damos a alguien que no nos va a responder y no nos va a dar, eso sí es un mérito. Trabajar por misericordia no es cualquier cosa, amor. ¿Qué te pareció el cuento? ¿Te gustó? Espectacular, Rafa. Espectacular, y sobre todo porque hay una cuestión que nos pasa muchísimo en casa, y listo, o sea, de pronto empezamos las peleas porque usted no me da, porque usted no me da, o sea, se empieza a pelear por la parte material, pero se pasa a la segunda parte, si usted no me da amor, yo no lo amo a usted. Si usted no me responde, yo no le respondo a usted. Si usted no me acompaña, yo no le acompaño a usted. Y a veces estamos en una situación importante de familia. Hay unos problemas serios a nivel pareja, a nivel con padres e hijos. Y entonces si esa persona no está haciendo lo que yo quiero, entonces yo no voy a hacer lo que esa persona espera que haga. O sea, el Señor está esperando, no que yo me ultraje o me permita el ultrajarme hasta lo último, no, sino realmente aprender
a respetarme uno y segundo, a amar, enseñar el amor. Porque es que si esta persona que está a mi lado no sabe amar, pues yo que estoy esperando, pues tengo que enseñar a amar, pero tengo que enseñar a amar desde un respeto real. Amar no es que yo permita que me ultrajen, amar no es que yo haga todo lo que la persona diga, no, eso es yo sentirme que no valgo y darle contentillo. No, eso no es amar. Amar es realmente respetarlo, amar es realmente permitir que tome sus decisiones, así sean muy equivocadas. Amar es tratarlo con decencia, no gritándole, no esculcándole, no investigándolo, no hostigándole. No, amar es realmente entender que es mi hermano y que está en una condición difícil. Así no me quiere amar. Porque es que yo no soy la dueña de esa persona. No, yo no lo soy. No soy dueña ni de mi esposo, ni de mis hijos, ni de nadie. Ni siquiera soy dueña de mí misma porque el Señor lo dijo. Él me compró a precio de sangre. Ni siquiera soy dueña de mí. O sea que hasta yo misma tengo que aprender a respetarme. Entonces yo no soy dueña de nadie. Y cuando el comentario, esta fábula que Rafa comenta, de esta persona que invita tenemos un visitante nuevo. Esta persona que invita precisamente a esa cena y yo la estoy tratando mal, el Señor lo único que quería era que yo de verdad amara a esa persona. Eso es lo que quería, que amara a esa persona. Pero no, simplemente no escuchamos. Y necesitamos aprender a escuchar. Entonces, el primer paso para hacer lo que Dios quiere que hagamos es que yo no pelee por lo humano, por lo carnal. Yo de eso nada me voy a llevar. Pero el segundo momento es no actuar, dar o amar por interés. El Señor no espera que yo actúe, solamente que dé, que me entregue, que respete al otro, ¿sí? Por interés. Entre más, Moni. Sin interés, perdón. Sí. Si quieres ver ya al niño, me traigo un comentario. Entre más expectativas tú le pongas a una persona, entre más expectativas tú le pongas a alguien, más defraudado o defraudada te vas a sentir. Entre más tú estés pensando cómo el otro, si es el centro de interés tuyo, tú le coloques interés, vas a sentirte completamente decepcionado porque él no va a rendir tus expectativas. Entonces, es real, ¿sí? Y romper con eso, ¿cómo es de complejo? Lo que tengas que hacerlo, hazlo, ¿sí? Porque si te pones a esperar, ahí vas a perder el año, de verdad. Entonces, haz lo que tú sabes, haz lo que tú crees. Dedícate a hacer lo que tú sabes de verdad en tu corazón. Y eso para ti va a ser una ganancia. No le pongas tanto interés, de verdad. No sé si eso es lo que tú quieres compartir con eso, Moni. En la medida que más le pongas y tú le pongas expectativas a alguien, defraudado te vas a sentir. Hay una cuestión que es importantísima. O sea, en este pasaje el Señor nos está diciendo, si ustedes que me escuchan, el Señor nos está diciendo dos cosas muy importantes. ¿Y por qué son importantes esas dos escuchas? Por algo sencillo. Primero, no me debo pegar de lo carnal. Y segundo, no puedo hacer las cosas por interés. Eso no es de Dios. Eso no me muestra con lo que yo soy. ¿Por qué? Porque viene un tercer momento. Y este tercer momento tenemos que saberlo escuchar porque es lo que el Señor, es como la conclusión de por qué nos dice, no te apegues a lo terrenal y no te apegues a dar cosas por interés. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Pero por qué? Miremos lo que nos dice en Lucas 35-36, o sea, esos últimos versículos del pasaje que estamos estudiando, y dice así: ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien, dar por sentado sin esperar nada a cambio. Dar prestado. Perdón. O sea,
amar sin interés y dar lo humano, o sea, lo carnal sin nada, sin esperar que me devuelvan cosas. Y dice, así será grande su recompensa. Y a mí me ha impresionado ese punto que dice, y así será grande su recompensa. Y uno, bueno, si yo no me fijo en lo carnal, y si yo amo sin esperar nada a cambio, ¿cuál puede ser la recompensa que nosotros tengamos? O sea, ¿qué es lo que el Señor nos va a recompensar? No más dinero, vamos a conseguir más dinero, ¿no? Puede ser, no sé. Pero la recompensa más espectacular es tu salvación. Y mire lo que dice. Es que lo dice, Rafa. Es que el pasaje lo dice cuando dice, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Como el cuento que decía, del desagradecido del Exacto. Y dice, sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Y aquí en este pedacito, si sabemos escuchar, vamos a mirar qué es lo que el Señor nos está diciendo. Si tú no te pegas de lo carnal, si tú no estás dando las cosas por internet, y vamos a mirar cuál es la recompensa que nos va a dar. O sea, escuchémosla, porque aquí específicamente nos va a dar tres recompensas. Una, nos va a dar un sitio de honor. ¿Por qué? ¿Quién no se pegó de lo carnal y quién se dio sin esperar nada a cambio? ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos nosotros? De quién Dios no se pegó de lo carnal y fuera de eso nos dio todo su amor, pues es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo claro. ¿Y qué sitio logró nuestro Señor Jesucristo? Está sentado a la derecha de Dios Padre. Está en el trono celestial. Está esperando el tiempo para venir a juzgar a vivos y muertos. O sea, si nosotros seguimos lo que el Señor nos está diciendo, nosotros también tendremos un sitio de honor. ¿Dónde? En el reino de Dios. Esa es la primera recompensa que vamos a tener. Pero además de eso, ¿por qué tendríamos ese sitio de honor? Por algo muy sencillo, porque dice, seremos hijos del Dios Altísimo. O sea, si yo soy eso, si yo hago, eso, estoy haciendo lo que Jesús hizo. El Señor me dice, hagan lo que el Señor les dice. Nos lo dice en las bodas de Caná, cuando la Santísima Virgen le dice a las personas que necesitan, o sea, traer vino, hagan lo que lo que mi hijo les dice, hagan lo que Jesús les dice. Entonces está diciendo, si yo hago eso que él hizo, que es no apegarme a lo carnal y fuera de eso, amar desinteresadamente, yo puedo ser hijo del Dios Altísimo, porque no estoy apegado a lo terrenal. Y tercera recompensa, y la tercera recompensa es que Dios será mi papá. Dios será mi papá. Y yo una de las cosas que he mirado mucho es que las personas sufrimos un problema de orfandad importante. Porque es que nosotros los padres, los que tenemos esa responsabilidad por las cosas del mundo, realmente no estamos dedicando el tiempo que corresponde a nuestros hijos. Y nuestros hijos, así como nosotros, se están levantando y nos levantamos con un sentimiento de orfandad. ¿Por qué? Porque no estamos realmente conectados con nuestro papá. Y nos está diciendo, si tú haces eso, no solamente vas a ser hijo simplemente por el título de ser hijo, porque fuiste bautizado, sino que de verdad vas a tener a un papá que está pendiente de ti, a un papá que te ama, y vas a poder tener conexión con ese papá. Si tú te desprendes de lo material, si tú te desprendes de ese estar amando por interés y realmente te concentras en Dios, tendrás un papá que te ama, lo podrás sentir, lo podrás experimentar, podrás tenerlo cerca de ti y serás hijo amado. El hijo amado
No estarás divagando mirando en qué casa estar. No, ya tendrás la casa real, la casa de Papá Dios, a donde tú perteneces. El Señor es claro cuando nos habla en la palabra, pero hay que escuchar, no oír. El problema es que estamos oyendo de carrera. No, porque es que no tenía tiempo para concentrarme. No, tengo que escuchar, prestar atención, hacerme preguntas, realmente visualizar todo lo que el Señor me está diciendo, realmente entender lo que me está diciendo y de acuerdo con eso, podré entender el mensaje. ¿O tú qué crees, Rafa? Entonces, en la familia, ¿cómo llevamos eso a la familia cuando hay tantas dificultades? Darle de comer Entonces, venga, invito a mi esposo para darle de comer y que él me invite a cenar a otro lado. ¿O qué se refiere esto en la familia, mi amor? ¿A qué se refiere esto en el hogar, que es tan importante? Pues precisamente... Aterrizándolo, ¿no es cierto? Aterrizando esto en el hogar. Sí, precisamente es que nosotros hagamos lo siguiente. No tenemos que... O sea, una de las cosas por las cuales nosotros a veces empezamos un hogar, una familia, tiene una connotación de tipo material. La realidad es que nos concentramos mucho en conseguir la casa, conseguir el carro, de pronto una comodidad, una estabilidad económica. No nos concentramos en la parte espiritual, sino en lo material. Y muchísimas veces, precisamente la parte financiera nos está generando unos conflictos demasiado tremendos. Estamos viendo cómo las parejas en este momento tienen unas humillaciones, hay un maltrato financiero hacia la pareja. O sea, es impresionante, esto lo conseguí yo, usted no tiene derecho, yo no tengo que darle. Y peor si tengo una sucursal por donde se está desviando mi dinero. O sea, otra mujer, otro hombre. Exactamente. Entonces significa que ahí hay una situación donde me apego. Entonces yo no puedo soltar esto porque es que esta casa la conseguimos, no porque es que él me debe o yo le tengo, bueno, lo que sea, lo humano, lo carnal, lo material. O si no, entonces no, es que él es mi esposo y entonces no se puede ir, y bueno, una cantidad de situaciones donde realmente estamos fijándonos es en lo que es propiedad mía. Y el Señor nos está diciendo ya, soltemos eso. Ese punto de lo económico yo creo que es muy álgido, porque escuchamos bastante sobre eso. Para mí fue muy complejo y no deja de ser a veces difícil. El soltar las finanzas, nosotros vivimos unos momentos de escasez muy fuertes, pero muy, muy fuertes, precisamente por estar en el mundo. Entonces yo le echaba culpa a todas las cosas, ¿no? Inclusive pensaba que Mónica no sabía manejar el dinero y que yo era el que manejaba el dinero. Y precisamente este evangelio, esto que estamos hablando, es tener esa misericordia, es saber dar, es saber confiar en la otra persona. Y realmente, pues Mónica tiende a ser dominante. Yo no, yo soy humilde. Uy, sí, tremendamente. Eso me hizo reír. Bueno, medio humilde. Chiquitico. Yo, mira, antes yo. No, qué va. Entonces, imagínense, los conflictos frente a la parte financiera fue tremendo. Tremendo. Y cómo habían de vacíos en la casa. Porque hasta dividíamos, ¿no? Esto es lo que tú ganas, es lo que yo gano. Tú pagas esto y yo pago esto. O sea, pero no teníamos una bolsa común, ahora la tenemos. Y qué curioso, después de que trabajamos con misioneros, se tiene una bolsa común. Incluso mi hija maneja las finanzas, mi esposa maneja. Personalmente a mí no me gusta, aunque yo las manejo, pero no soy. Tiene pequeños problemas de administración. No soy hábil para ese tipo de cosas. Soy demasiado hábil para otras amplio. cosas, pero para eso sí, no la tengo. Me explayo completamente y no sé calcular ni mirar hacia el futuro ni proyectarme. O sea, en ese sentido no me da temor dar, ni soy como aferrado a las cosas en ese sentido, sino dar. En últimas, porque en últimas sé que eso no me lo voy a llevar para la tumba cuando sea intervención de Dios, no me va a llevar nada. Entonces, de por sí en ese sentido soy muy desprendido. Pero el hecho de haber manejado las finanzas conjuntamente con mi esposa ha sido una bendición.
conocemos casos donde el esposo maneja su dinero y la esposa tiene que buscar los medios para poderse solventar y llevar incluso la comida a la casa. Conocemos casos extremos, ¿no? Donde el hombre no aporta absolutamente nada y la mujer sostiene absolutamente todo, y el hombre ganando dinero. ¿Sí? Y el hombre invierte en otras cosas que no son. En su carro, tiene esos carros a todos y su familia aguantando hambre y necesidad. ¿Sí? Esas cosas se dan, ¿pero por qué? Porque no se escucha realmente la palabra del Señor. No la tenemos muy en cuenta. Somos una empresa, yo no lo llamaría empresa, llamémoslo empresa, pero de salvación. Si es que la vamos a llamar empresa, porque es una empresa de salvación. O sea, yo estoy al lado de mi esposa, que no es nada parecida a mí, y yo estoy al lado, y ella al lado de mío, pero sin que yo sea igual a ella. Somos completamente diferentes, pero realmente lo que nos debe unir es el amor y la misericordia. El hecho de confiar mutuamente, porque en últimas no nos vamos a llevar nada. Lucha por darle una casa a tus hijos, lucha, y te darás cuenta que tus hijos van a estar peleando por esa casa, ¿sí? Lo que debes darles son 2 herencias: valores y una herramienta de trabajo, y que se desenvuelvan. ¿Acaso tú no te tocó pues salir prácticamente con las uñas, salir adelante? Porque si te lo dieron todo, o sea, que uno no debes estar escuchando esta charla. Si a ti te dieron absolutamente de todo, no estás aquí en este momento, estás por allá en el club, estás por allá en otras cosas, el dinero, los negocios, querer conseguir mucho más. O hasta te está molestando lo que se te está diciendo. Claro que sí. Porque hay una cosa que es clara, Rafa, y lo dice la palabra. O sea, cuando se dieron las situaciones para Adán y Eva, cuando ellos pecaron, el mandato hacia el hombre fue que él iba a ganar el pan con el sudor de su frente. Él era el que iba a sostener su hogar. Él es el que debe proveer para su familia. Pues al fin y al cabo la mujer es la costilla, él es la cabeza. Entonces por eso mismo el hombre debe proveer para su hogar y tener a su hogar muy bien. Si la mujer trabaja debe colaborar, pero ya es su decisión. Ahí es donde está aplicándose también esta palabra. Hasta dónde le vas a dar un poco de lo que tú estás ganando y vas a compartir lo que tú estás ganando. El asunto es hasta dónde de verdad vas a amar sin interés. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de que el hombre sí debe proveer, pero ahorita por las cuestiones de ese espíritu de lujuria que está tan desatado en todas partes, entonces yo necesito tener mis finanzas para hacer con mi dinero lo que yo quiera y no me interesa lo que está pasando con mi hogar. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que ese plano carnal, listo, tu esposo no está proveyendo, nosotros lo pudimos vivenciar también cuando tuvimos nuestras crisis. Yo me daba cuenta que el Señor me proveía. O sea, cuando uno hace las cosas por amor, el Señor de verdad que le da a uno las finanzas para sostener el hogar. O sea, el Señor no lo desampara a uno si uno está con Dios. Entonces, de pronto a Rabán no le rendía y él tenía muchísimo mejor sueldo. Siempre se ha visto eso, el hombre generalmente gana mejor que la mujer. Y aún así... Hay excepciones, claro. Sí, claro, hay excepciones. Pero generalmente, la generalidad es que sea el hombre el que gane mejor. Pero aún así, si el hombre derrocha sus finanzas, les aseguro que a uno de mujer, si está con Dios, las finanzas le rinden y aún para darle a dinero a su pareja. Siempre y cuando estés aplicando lo que el Señor te está diciendo. Si tú no eres apegado realmente a la parte material, el Señor te va a multiplicar, porque eso es la realidad. Si tú no eres apegado a ese mundo, a esa parte financiera, y de verdad vives tu condición de hijo de Dios, tú tienes al Padre más millonario, más multimillonario, porque mi papá Dios es dueño del oro, de la plata y de todo lo creado. ¿Tú crees que tu casa es tu casa? Si Dios te la quiere quitar, te la quita en un momento, porque la casa es de Él. El asunto es cómo estamos nosotros administrando lo que el Señor nos da. Entonces, esa es una parte inicial. Cuando nosotros nos apegamos a la parte humana, a la parte carnal, a la parte material. Pero está la siguiente parte. En la familia es, yo te amo si me amas. Entonces yo te soy fiel si tú me eres fiel. Y entonces muy fácilmente la pareja
que está siendo traicionada, entonces entren en la situación de lujuria para que él sufra lo que yo estoy sufriendo. Y las cosas no son así. O sea, con el Señor no es el tiempo del desquite, de la venganza. No es yo te doy si tú me das. No. Simplemente yo hice un compromiso con Dios. Voy a amarlo. Que tiene relaciones por fuera. Listo, no necesita de mi cuerpo porque ya se está desahogando. Pero yo sí me comprometí a amarlo. Pero amarlo no es que él venga a maltratarme. Amarlo es que yo lo voy a tratar con respeto, amarlo es que yo le voy a colaborar, amarlo es que yo voy a estar allí, pero tú me respetas porque tú a mí no me amas, o sea, pero te voy a tratar con amor, te voy a tratar con cariño, con misericordia, te voy a hacer un favor, lo que se necesite, que es muy diferente, mientras que la otra persona de verdad entra en esa condición de ser hijo de Dios, porque se estaría hablando, entonces, que una persona es lo espiritual, la otra persona es lo carnal, y entonces la persona que realmente vive en el espíritu no tiene que pasar nuevamente, retroceder a ser carnal simplemente porque la otra persona sí lo quiere. No, o sea, el Señor maneja las cosas claramente, pero el Señor sí nos dice, debemos amar. Moni, realmente llevar esto a la práctica no diría que es imposible, sí, humanamente, porque ¿cómo está nuestra familia? Ponte a pensar en este momento tu familia y tu relación de familia, ¿cómo está? Yo me pongo a pensar 4 años atrás, antes de ser misioneros, cómo era nuestra vida, a pesar de que hace que mi vida cambió más antes, pero aún así el hecho de estar dependiendo de Dios cambió sustancialmente toda nuestra vida, nuestro concepto de dinero, nuestro concepto de soltar miedos, de familia, o sea, cambió muchas cosas. No dejan de verse dificultades, se presentan dificultades cotidianamente. Seguimos creciendo. Sí, porque es como el aguijón de Pablo, ¿cierto? Quítame este aguijón, Señor, te basta mi gracia. Solamente aguántate, mi hijo, porque yo te amo y quédate conmigo. Sí, es así. Entonces, es el hecho mismo que esos aguijones no dejamos de tenerlos, porque si no tuviéramos esos aguijones caeríamos fácilmente en el pecado de Satanás, que es la soberbia, fácilmente caeríamos. Y a pesar de que tenemos esos aguijones, la soberbia no deja de meterse. Pero entonces fíjense lo interesante del hecho mismo de saber cómo entonces organizo este cuento, cómo organizo esta familia, cómo llevo esto que estamos hablando a la realidad, a la práctica. Si en el manejo del dinero ya hay un problema, lo tocamos así por hablarlo. Hablemos ahora dentro de la intimidad, ¿sí? No he podido tener intimidad con mi esposa durante mucho tiempo, tal vez, porque ella fue tal vez traer herencias o heridas de su pasado, o tal vez yo soy muy orgulloso y no puedo tampoco. O sea, hablemos de igual manera también con respecto a la educación de los hijos. O hablemos de igual manera quién es el que ordena allí en la casa. Uno es sumiso y el otro es recesivo. Uno es dominante, ¿sí? Uno es recesivo, el otro dominante. Uno es medio imponente, tal vez la mujer, cuando hay ese machismo, ese matriarcado en la casa, y el hombre es una persona súper condescendiente. Todo lo que se hable se dice la esposa, lo que diga ella, la matrona, ¿sí? Que cuando se mete en la familia externa, que sigo externa, sí, que sigo dependiendo, metido bajo las naguas de mi mamá. Metido ahí en las naguas de mi mamá todo el tiempo, perdón la palabra, me fui más allá. Vivo dependiente de lo que diga mi mamá, ¿sí? Y ando todavía con el chupo en la boca. O sea, son cosas que todavía se sigue dependiendo de la familia extensa, se sigue dependiendo de lo que digan los hermanos, lo que digan los tíos. Vivo alrededor de ellos y todo se llega, y no hay esa relación dentro de la familia, sino que tenemos que pedir consejo a los demás sin que nosotros realmente crezcamos. O sea, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo llevo esto a la práctica? La verdad, cuando empiezas a conocer de Dios de corazón, cuando realmente te consagras a Dios, se lo decimos por experiencia, ¿sí? O sea, se lo decimos porque nosotros lo vivenciamos. O sea, estas canitas no son gratis, ¿sí? Me las sacó ella, pero no son gratis, algunas, ¿sí? No, hablando en serio, se los decimos de verdad porque lo hemos vivenciado. Es que estamos hablando de lo que nosotros vivenciamos en nuestras vidas. O sea, romper con todo esto, ser dependientes de Dios, exclusivamente de Dios,
No fue porque nos formaron o porque hicimos cursos, a ver cómo se hace para ser misioneros. Vamos a meternos en un curso online de misioneros.com. No. Se dio porque el Señor nos escogió. Nos dijo, van a ser misioneros. Yo se lo planteé a Mónica, vamos a ser misioneros. El arranque del Rafa. ¿Cómo? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Yo necesito el sueldo mensual. ¿Y ahora qué? Vámonos, nos llamaron para Estados Unidos. Vámonos para Estados Unidos. ¿Pero cómo? La visa. Sí, el corre. Pero fuimos. Y dependemos exclusivamente del Señor. Cuando empezamos a depender, las finanzas mejoraron. Sí, todo mejoró. A pesar de que pasamos a veces necesidad, es verdad, pero no estamos... Yo no sé si ustedes nos han escuchado todo el tiempo, por favor, una ofrenda. Para nada, simplemente de vez en cuando decimos, si nos quieren por favor ayudar, mire, estamos pasando alguna necesidad, ayuden con algo. Simplemente es por misericordia, porque Dios te mueve en tu corazón para pedirlo. Mi Jesús nunca pidió una ofrenda. Nunca la pidió. ¿Hay algún evangelio que ustedes me muestren un pasaje bíblico donde él diría, es que pidió una ofrenda, pidió un diezmo? Él lo pidió. El diezmo sí lo habla en la Biblia y lo habla también en el Nuevo Testamento, también lo dijo. Pero lo que estoy diciendo es que eso es la misericordia, lo que salga de tu corazón y mover a misericordia. Ustedes no se imaginan, cuando uno depende de Dios, lo espectacular. Uno cómo vivencia la vida familiar, uno cómo cambian las cosas, todo mejora, todo, absolutamente todo. Ya uno no le tiene miedo a nada, de verdad. Que si uno se va a quedar, pues nos tocó quedarnos. Que uno va a comer, pues benditos amigos, nos tocó compartir. Pero Dios nunca te va a dejar la provisión, nunca te la va a quitar. Por eso es que te llamará, Dios será mi Padre. Ojalá lo entendiéramos. El que tenga oídos, que oiga, que escuche, realmente. Y para uno poder realmente llegar a eso, tienes que realmente querer conocer quién es Dios. Sí, si no, porque si no, o sea, si tú no estableces una relación con Dios, no hay posibilidad. No hay posibilidad. O sea, no es por muchos rosarios, no es por muchas novenas, no es porque fuiste a 50,000 retiros, no. Es porque tú personalmente te dedicas tiempo a tener una relación personal con Dios. No es una relación grupal, es una relación personal. Pero de querer hablar con Él, de querer orar, de querer estudiar, conocer, indagar, cuestionarte y darte la oportunidad de realmente vivir esos momentos para que Dios te hable a ti. Pero Moni, tiene que ser consecuente, o sea, tiene que ser coherente. Sí, claro, tienes que vivirlo y hacerlo. Sí, claro, porque yo puedo buscar de Dios, pero si no lo practico. No. No es conocimiento físico, no, es vivirlo. O sea, lo que estamos hablando de este pasaje bíblico nos está diciendo, tienes que dejar de hacer tal cosa. Y si Él lo está diciendo, no solamente escúchalo, no, hazlo. Si te está diciendo, ama sin interés, hazlo. Y entonces cuando tú estás haciendo eso, le estás demostrando a Dios. Dios no lo ves físicamente. Dios lo debes ver espiritualmente. Y para eso tienes que pasar a otro nivel, a otro plano. O sea, tienes que morir a lo carnal. Ahí donde el Señor nos está diciendo, muere a lo carnal. Y de verdad pasa al plano espiritual para que seas mi hijo y yo sea tu papá. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Si yo no muero a lo carnal, no tendré esa relación con Padre Dios. Mira, Moni, y de eso morir a lo carnal implica que realmente alguien debe cambiar en tu casa. El que debe cambiar eres tú. Lo hemos dicho, vamos a todos lados siempre diciendo lo mismo. El que debe cambiar eres tú. Porque si tú te pones, lo que decíamos antes, a ponerte expectativas en el otro, a esperar que el otro cambie, a esperar que el otro, o sea, como buscando migajas, ¿sí? A ver si es que el otro te mira, si el otro te manda un mensaje, si el otro te dice que te amo. O sea, en ese sentido siempre vas a perder. Y lo peor, estás buscando a Dios porque tienes un interés. O sea, realmente buscas a Dios no por amarlo, sino buscas a Dios por utilizarlo. Eso es claro. O sea, tú cuando haces algo en el plano espiritual, que oras, que haces mil cosas, con el fin de que la otra persona cambie, desafortunadamente estás buscando a Dios, es para que haga tu voluntad. O sea, estás utilizando a Dios, no estás amando a Dios por amarlo. ¿A ti te gustaría que te amaran por utilizarte? Mírate cómo estás muchas veces. Bendito sea el Señor.
La palabra es clara y simplemente hay que ponerla por obra. Que si no podemos, no, tú con tus fuerzas no puedes. Eso es evidente, mi Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces es decirle a Él, yo quiero cambiar mi vida, quiero ser diferente, ayúdame porque yo no puedo. Dime por dónde empiezo. Y Él va a decirte, empieza por amarme, empieza por descubrirme, empieza por ser muy atento en estudiarme en la palabra, de buscarme la palabra, y allí me encontrarás, porque el que busca encuentra, el que llama al que toca se le abre, al que busca encuentra, y al que pide se le da. Eso sí es una verdad, y si tú lo buscas lo vas a encontrar. Tenemos testimonios en nuestra comunidad muchísimo sobre eso. Tal vez se demora un poquito, tal vez a otros es automático, pero Dios sabe por qué hace sus cosas. Él sabe cómo las hace. Lo importante es que tú confíes, pero te toca a ti empezar. Empieza. Realmente esta palabra es muy bonita. Empieza a dar, ya no te apegues, empieza a montar la mejor empresa de todas, la empresa de la salvación. Y para eso te dieron a la mejor esposa. No, y si es la mejor esposa. Sí, te dieron a la persona que te está ayudando, independientemente como sea, a acercarte a Dios. Esa, la persona, como bien Mónica refería pues a esta amiga nuestra de la Fundación Creo, que es Janet, ella decía, Dios utilizó a mi esposo como anzuelo para pescarme. Y realmente fue así. Dios utilizó a este lindo y precioso palomito de Dios para pescar a mi esposa. Y mi esposa cambiara, y cuando mi esposa cambia, el susodicho cambia. ¿Y ustedes ya le han conocido las alitas? Ah, sí, mírenla acá. En vez de orejas tengo alas. Digo, al contrario, en vez de alas tengo orejas. Bendito sea mi Dios. Vamos a orar. Me parece. Entonces, bendito sea el Señor. Vamos a orar para que el Señor sea el que mueva este momento en nuestros corazones y abra esas orejotas. 2 orejas, 1 boca, para oír más y hablar menos. Pero a veces hablamos más juzgando al otro y escuchamos menos, porque nos causa dificultad. Solamente oímos, no escuchamos. Y el Señor dice a ustedes que me escuchan. Papito Dios, queremos aprender a escucharte. A través de tu divino Hijo, hoy reconocemos que Él dio la vida por nosotros en la cruz. Hoy reconocemos que Él es el que realmente nos puede llegar a acercarnos a ti. Porque es a través de ese sufrimiento, esa cruz maravillosa, esas llagas, esa sangre hermosa, como llegamos a tu lugar santísimo, a tu presencia viva. Y necesitamos realmente ser esos oidores de la palabra, como dice Santiago. No solamente estar allí oyendo, sino escuchando esa palabra y que se haga vida en nosotros y que nosotros la podamos poner por obra, papá Dios. Aquí estamos en este momento con ese anhelo de conocer de ti. Tú nos hablas de muchas maneras, y hoy tal vez hablaste en nuestro corazón. Sé que una palabra quedó en mí, pero esa palabra yo no la quiero dejar simplemente para que el mal llegue y simplemente como los pájaros en la carretera se las coman, sino que quiero que esa semilla empiece a germinar y quiero sacar esa levadura de los fariseos, morir completamente a mí para estar en tu presencia, papá Dios. Te necesito profundamente, porque me estoy dando cuenta que si yo no cambio, mi vida no cambia y mi familia no cambia. Mi familia está pasando necesidades fuertes. No es fácil realmente vivir en ti, pero para ti nada es imposible. ¿Y a dónde más iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por ese amor y esa misericordia que nos tienes, y quisiéramos poner por obra tu palabra. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.